Listo. Entonces, cuando ustedes van a una cuota, lo primero que van a tener a la mano, van a acordarse ahí, es el campo. Viene el paciente, ¿cuánto de presión tiene? 180-90, no puedo creer la cabeza. ¿Qué tiene que ser? Por los ataques es lo que van a tener. ¿En dónde? En la costa 29 kilómetros 200 al fondo, entrando por no sé cómo, con 10 kilómetros en bote, pasando en todas comunidades nativas no contactadas. Ahí lo que van a hacer es lo que van a tener a la mano es acuérdense de eso. Por lo tanto, el capopil es el primer arte de preparación que van a tener a la mano. Y acuérdense, es muy bueno, pero ya no se usa. ¿Por qué? Porque su tiempo de acción es muy corto y su efecto es muy poco potente. Actualmente han salido muy buenos con mejores efectos. Ahí está. Y sus medicamentos. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, el capítulo es antihipertensión, pero también tienen efecto en insuficiencia cardíaca, en infarto agudo y en nefropatía diabética. O sea que si tienes un paciente que es diabético y a la vez es hipertenso, a la cabeza en cuanto a esquemas de tratamiento, llegas o a la voz. Después lo repito. Si tienes un paciente hipertenso que a la vez es diabético, llegas a la voz. ¿Cuál es el efecto? Nefroprotección. Protección renal. Esos son los mejores protectores renales. Pero a veces los materiales del doctor no nada más no señor. Si no toma por el contrario, eso le va a destruir el riñón. Y de preferencia los llegas a tocar a los más jóvenes, porque el sistema la renina es muy funcional mientras más joven uno es. En ancianos, los llegas a tocar a los niños menos son mejores que los calcetadores. Por ese tema de la diabetes mellitus con proteinuria, que es un marcador de distribución renal de primera elección. Enfermedad renal crónica con proteinuria, siempre y cuando el clearance de creatinina sea más de 30 minutos por minuto. ¿Por qué? Hay un problema de este capopil y de la sus tiempos de duración. Porque dentro de los efectos adversos está la tos, es un efecto adverso muy frecuente. El paciente te llega y dice, doctor, una tos, desde que empezó a tomar una aspecta, bota fría, no, es una tos seca, pero no me deja respirar. Se da en un 10 a 15%. Su fisiopatología es la de una sustancia beta, agonista de receptores periféricos de la tos en el mundo. Estimula la tos. Eso es un efecto adverso, pero no es muy frecuente, pero lo voy a presentar. Hipotensión en ancianos, sobre todo si se le asocia a diuréticos. Hipercalemia. ¿Por qué? Porque los dietas inhiben, sí es cierto, la conversión de la transmisión de inmunidad, pero también inhiben la testosterona. Y justamente ese efecto de inhibir a la síntesis de aldosterona o al efecto de la aldosterona es que se utilice en prevención de remodelamiento cardíaco. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un infarto, cuando uno tiene un infarto, la parte infartada es la que se lesionó. Todo el tejido adyacente a la parte infartada se deterioró. Y el corazón, que es de este tamaño después del infarto, pasando 1 o 2 años, el corazón se crece. Ese remodelamiento se le conoce por eso una cicatrización anormal. Se inhibe el uso de hierbas. ¿Doctor? No. Una angioplastía. ¿Por qué tiene que? Porque se está atrás para pacientes que tienen a mí me interesaría más un poco cómo funciona el tratamiento de la angioplastía para poder pasar la cara sin efecto colateral no llega a su ¿A qué te refieres? ¿Una angioplastía coronaria? Una angioplastía para la suplementación y controlar la posición del paciente.
No te entiendo. Mira, la angioplastía es un procedimiento que se utiliza para revascularizar una arteria. Las arterias normalmente se llenan de grasa y un trombo es el que las ocluye. La angioplastía es meter un catéter, un riel, y a través de eso un balón, insuflar el balón, aperturar la arteria y revascularizar. Pero no entiendo la relación respecto a la hipercalemia. ¿Te refieres a un paciente renal que hace un infarto? ¿Puede ser? Ya, o sea, si yo tengo hipercalemia y si yo tengo hipercalemia no le doy un yeca, porque el efecto adverso de los yecas es aumentar el nivel de potasio, porque inhibe la aldosterona. La aldosterona, ¿qué dijimos que hace? Intercambia sodio por potasio, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo inhibo el efecto de la aldosterona, voy a recuperar potasio, pero si ya tengo mucho potasio, le voy a producir una intoxicación por hipercalemia, lo mato. Entonces, si yo tengo un paciente que va a ir a una angioplastía y tiene potasio alto, no le doy dietas. ¿Qué le doy? Lo que sea, gas antagonista, de alternativa al hipertensivo. Pero ya no dietas. Y si tiene mucho potasio, ya trabajo sobre el hipercalemia. ¿Qué utilizo? Diuréticos de asa, porque los diuréticos de asa botan potasio. O lo dializo. Si ya no tengo, ya le meto un catéter de alto flujo y lo mando a una máquina dializadora. Pero el potasio no puede estar ahí. Por eso es que la cuantificación de un paciente que tiene hipercalemia es el uso de yecas orales. La otra, si el riñón no está depurando más de 30 mililitros por minuto, o sea, si su función está reducida, no utilizo yecas orales porque cuando uno falla el riñón, retiene potasio. Si yo tengo un paciente que tiene potasio alto, con triplicado uso de yecas orales, si yo tengo un paciente que tiene función renal disminuida, es decir, menos de 30 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal de depuración de creatinina, no le puedo dar yecas orales. Si yo tengo un paciente que tiene creatinina de más de 2.5 miligramos por decilitro, no le puedo dar yecas orales, porque el riesgo es la hipercalemia. Pero como te digo, no entiendo mucho la relación con el específico cuadro de la angioplastía. Pero de pronto explicar un poco o te quedó bien. Busco otros aceleradores. Busco otro. Más o menos como. No te escucho bien. Ven. Acá, siéntate al lado de la doctora. Siéntate. Ahora pregunta, no te escucho bien. Siéntate. Siéntate, doctor. Lo quería relacionar para poder tener un efecto de vasodilatación para pacientes con hipertensión, pero si en este caso el origen es una hipercalemia, no podría utilizar yeca precisamente porque el manejo de estos electrolitos sería un estado en el cual yo no deseo. Si yo podría utilizar una angioplastía, que es más recomendable para poder tener ese efecto vasodilatador en esa arteria que se llama Espérense, es que el doctor me está diciendo que una arteria obstruida por una placa de ateroma, yo utilizo los yecas para vasodilatar esa arteria. No. Para vasodilatar una arteria coronaria, es decir, una arteria con placa de grasa, se utilizan los nitratos. No los yecas. Los yecas no vasodilatan arterias coronarias. Los yecas dilatan arteriolas sistémicas. No tienen un efecto vasodilatador coronario. Bueno, el razonamiento está bueno. El doctor me dice, doctor, si yo tengo un paciente que tiene una arteria cerrada por una placa, le doy un yeca para abrir la arteria, entre tanto le hago una angioplastía, o le hago una angioplastía para darle la tolerancia después de usar el yeca para que esa arteria se aperture más. No, los yecas no funcionan a nivel de las arterias coronarias primariamente.
mucho mejor que los dietas en efecto dilatador es de los nitratos. Los nitratos sí tienen un efecto cardiológico. No es para los niños. Ahora sí. Bueno, vamos a Julián. Digamos, si no, hablamos de todo para ver si se entiende mejor. Listo. Otra efecto colateral podría ser no más que los antagonistas. O el edema antibiótico, sí, sobre todo en temas de alergia. En pacientes que tienen hipertensión cardiovascular bilateral al sí, cuidado con los dietas iniciales, cuidado, porque puede producir colapso renal, puede producir trazo arteriopapilar, neutropenia y granulocitosis muy raro. Disgeusia es esa pérdida a la paciente tipo COVID. Y en gestantes puede producir efectos teratogénicos, cuidado, y nefrotoxicidad general. Entonces, contraindicaciones, hipertensión neurovascular bilateral, contraindicación absoluta. Hiperaldosteronismo primario, contraindicado. En todo caso es relativo. Función renal deteriorada. Una inflamación de creatinina de menos de 30 mg/kg contraindicado. Antecedentes de angioedema, contraindicado. Gestación después del primer embarazo, contraindicado. Teratogénico, clase CD. Antagonista de receptores ARA2. Realmente entre los dietas y los ARA2 es prácticamente lo mismo, solo que los efectos adversos son menores. Sin embargo, los dietas son más baratos que los ARA2. Pero no que todos los ARA2. Como les decía, en su cuota van a tocar capacit y van a tocar los ARA2. Sí. El otro día preguntando cuánto tiene que resaltar. La caja por 100 está a 8 soles. O sea que está baja. ¿Qué hacen estos antagonistas? Bueno, inhiben ya no la producción de la sino inhiben el efecto de la interleucina 2 sobre el receptor. Por competitividad, anidan sobre el receptor alérgico, que es el que se estimula al efecto vasoconstrictor del ARA2. Y produce acciones vasodilatadoras, antiproliferativas, mejora la estructura y función cardíaca. Produce un aumento de la actividad de la retina plasmática. Entonces, básicamente lo que tiene es efecto antiproliferativos vasodilatador y disminuye el remodelado vascular. Algunas cosas no producen taquicardia refleja ni aumento del gasto cardíaco. A diferencia de los antagonistas, ustedes le dan un anodipino a un paciente y su frecuencia cardíaca basal de 70 se va a 90. En cambio, los ARA2, los dietas no producen esa taquicardia refleja. No modifican los lípidos como las tracinas, ¿no? Que aumentan los lípidos e incluso también los beta-bloqueanos. No modifican la insulina, el potasio o la melatonina, o lo hacen muy poco. No producen retención hidrosalina. Ojo, los ARA2 también producen hipercalemia, no tanto como los dietas, pero también. Acá están los más conocidos. Ventajas clínicas, duran más, no tienen tanto efectos secundarios como los dietas. La eficacia es mucho mayor independientemente de la edad. Mejor el remodelamiento vascular, disminuye el daño de órgano blanco, no tiene azúcar en la presión, se tolera muy bien con su estado metabólico. Entonces, todos son los usos que tenemos para ello. Hipertensión de modal, hipertensión de vascular para que no sea bilateral. Hipertensión de izquierda, la ley de sistema de la o modificación de lactancia, embarazo, alergia recurrente, reacciones adversas, mareo o hipocondria. Ahora vamos a los antagonistas.
actúa sobre el músculo en la capa media de los vasos arteriales, en donde están las células musculares, produciendo la vasodilatación. Algunos de ellos tienen funciones a nivel del corazón. Entonces, de los que tenemos en el mercado, tenemos el veramamilo de medicación, que son no dihidroxipropílicos, y el resto, amlodipino, lisindrino, melatino, que son dihidroxipropílicos. Lo que comparten es una estructura, el anillo de dihidroxipropílico, sobre la cual se han hecho modificaciones y se han construido todo eso. Estos no tienen estructuralmente ese anillo, por eso se les conoce como no dihidroxipropílico. Cuando el paciente se absorbe por vía oral, su biodisponibilidad está reducida por el metabolismo hepático. Los pacientes que tienen cirrosis al ajustar la dosis, alta nueva proteína hepática sumidamente variable. Normalmente los bioclínicos son metabolitos activos y activos, y los no bioclínicos son activos, menor potencia. Y el veramamilo de C normalmente se define en el circuito metabólico que corresponde a la cabeza normal. Estos tienen un efecto, sobre todo a nivel cardiaco. Los dihidroxipropílicos tienen un efecto a nivel vascular periférico y muy poco a nivel cardíaco. En cambio, los no dihidroxipropílicos, como el veramamilo y el diacet, tienen efecto a nivel vascular periférico pobre, pero a nivel cardíaco muy marcado. Por eso es que estos de acá se utilizan como antiarrítmicos. Entonces, sobre el corazón, dihidroxipropílicos, no, más es periférico. Sobre el corazón, no dihidroxipropílicos. Eso es un efecto primariamente integral y muy poco vascular. Ojo, pero eso también es más, los usamos para pacientes con enfermedades coronarias que tienen frecuencias cardíacas normales para antagonistas o para angina principal, es decir, la mayor parte de los infartos se dan por placas de grasa, pero en las mujeres el fenómeno fisiopatológico excepcional es el vasoespasmo, es el Prince metal. Ellas no tienen grasa en las arterias, simplemente que sus arterias se contraen tan fuerte que provocan la obstrucción. En ellos está muy bien indicado el tiro que pasa cada uno. Por eso mejora el flujo pulmonar, disminuye la resistencia periférica, baja la presión, sobre todo los de liberación molecular. Antes se utilizaba mucho el nifedipino sublingual, pero ya está demostrado que los cambios bruscos de presión no son muy buenos. Antes sabían que el nifedipino venía en cápsulas con un contenido líquido. ¿Y qué hacían en las postas? El paciente venía con 200 de presión. Agarraban una agujita y pinchaban esa capsulita y el líquido lo chileteaban debajo de la lengua del paciente. A los 20 minutos de 200 se bajaban a 120. El paciente se iba tranquilo, el médico feliz que solucionó. A la semana el paciente venía con una uña y una creatinina por encima de valores normales. ¿Qué pasó? Ese cambio brusco provocó una insuficiencia renal. Por eso es que los manejos de presión no se hacen bruscos. Por eso es que acá recomienda los nifedipínicos que sean de medicación neurolocal, que tienen un efecto, tienen unas cápsulas con unas bolitas adentro que se toman y se van disolviendo poco a poco. De tal manera que el efecto prolonga durante 2 a 24 horas. A diferencia de los comprimidos que duran 2 o 3 a 6 horas. Eso es muy brusco. Y produce taquicardia refleja y aumenta el gasto cardíaco. Cuando ustedes toman un calcio antagonista, van a ver que sus basales de frecuencia van a aumentar. Entonces, si yo tengo un paciente anciano con 110 latidos por minuto, le voy a dar captopril, le voy a dar, amlodipino, nifedipino. No, preferiría darle un DIECA o un ANA2 asociado a un metabloqueante, bajando la frecuencia basal. ¿No? Ahí tenemos el carnitino, el amlodipino y el limolipino. Sobre todo, estos dos son para presión. Pero este de acá es muy liposoluble el limolipino. No tiene efecto a nivel periférico totalmente. Su efecto es más a nivel cerebral. ¿Y en qué caso se utiliza? En derrame
hemorrágico subaracnoideo. En hemorragia cerebral subaracnoideo. Ahí es donde tiene muy buen efecto el inmunoglobulina, evitando el vasoespasmo, que es una complicación de la circulación. Tenemos el intralucino, el ferrodoquino y el insulino. ¿Qué tenemos acá en el Perú? Tenemos inmunoglobulina para efectos de manejo neurológico, no es el uso cardiológico. El nifedipino, de hecho prolongado, el amlodipino, que son los que contamos aquí en el en cuanto a los dos hidroquinónicos, el melamidino y el diclofenac tienen menos efecto a nivel periférico, o sea que cuando pertenecen realmente los árboles es muy poco probable. Más los utilizamos por su efecto de no aumentar la frecuencia cardíaca, no aumentan la frecuencia cardíaca como los hidroquinónicos. Tienen efecto al revés, incluso tienen un efecto promotórico negativo. O sea, si tú le vas a dar a un paciente, vas a ver que el paciente va a bajar un poco la presión, no mucho, pero lo que sí vas a conseguir va a bajar la frecuencia cardíaca. Disminuye la resistencia vascular periférica y la presión directa sin cambio de frecuencia cardíaca. Más tiene un efecto neurotrópico negativo. Eso sí, estos le quitan fuerza al corazón. Por eso es que no se utilizan cuando el paciente está en falla cardíaca. Cuando el paciente está con insuficiencia cardíaca y su capacidad contráctil está reducida, contraindicado los calcios antagonistas de litio no hidroquinónicos, porque lo pueden comprometer más al paciente. ¿Qué indicaciones entonces tenemos de los importantes casos? De los, en general, hipertensión arterial, hidroquinónicos y no hidroquinónicos, no hay problema. En el caso del vasoespasmo, podemos utilizar los casos antagonistas de hidroquinónicos. En angina coronaria estable, con fracción de eyección conservada, limitación de gramamina. En taquicardias supraventriculares, ahí como antiarrítmico, limitación de gramamina. En el RAINAW es una vasoconstricción exagerada a nivel distal, que produce las manos azules, el estómago blanco. En esos casos, los antagonistas son de dirección para el nivel del RAINAW. Y en el caso del hemorragia, efectos adversos. Bueno, los más frecuentes son hipotensión ortostática. Tú le das a un paciente anciano que tenía la presión de 200, le baja la presión, pero el paciente te va a contar a la semana: doctor, cada vez que me levanto, uy, me quiero caer. Estoy echado en mi cama, me incorporo y me da una mareo, pero terrible. Eso se llama hipotensión ortostática. Puede producir mareos, puede producir edemas, eso es importante. Su efecto es vasodilatador. Entonces, lo que va a hacer es vasodilatar los vasos de miembro. Y entonces, el vaso dilatado líquido sale y el paciente en un 15% de veces puede presentar edemas. Es un edema un poquito caliente. Es un efecto adverso de los calcio antagonista. Cefalea, tos un poco similares al edema pulmonar o isquemia miocárdica, realmente no es un efecto muy marcado. Bradicardia central, que todos son los cuando la dosis es muy excesiva, anecdótica. Y en la región miocárdica, anecdótica. No son efectos muy frecuentes. Interacciones, bueno, porque tienen el mismo, la misma vía metabólica que varios medicamentos antihepáticos, por eso es que choca a veces con alguno de ellos. Dentro de los inhibidores de termina, este medicamento fue producido más o menos en la época de los 2000, al inicio de este siglo. Y se decía que era porque era un medicamento que inhibía la termina, pero tiene muy pocos efectos adversos. Muchos efectos adversos. Y no tenía un beneficio sobre la mortalidad. Se retiró al mercado actualmente de ellos. Otras drogas antihipertensivas. Tenemos a los vasodilatadores, que están la hidralacina, el fenolopame, el diazóxido y el hiperchilina. Y dentro de los arteriales venosos, el nitrocrucial. La hidralacina es un medicamento de acción realmente no se conoce su acción, pero es un vasodilatador que básicamente actúa sobre las arterias. Tiene un tipo de vida media de duración, digamos, mediana. Y se utiliza en urgencias hipertensivas del embarazo. Cuando las gestantes hacen preeclampsia, la hidralacina es de elección para el manejo de la presión de emergencia. Al igual que la alfa-metiloca. La alfa-metiloca es una agonista alfa-2 presináptica.
lo que hace es inhibir la síntesis de noradrenalina o la captación de la noradrenalina para volver al ciclo de producción. De esa manera produce una disminución de efectos simpáticos a nivel de los vasos, disminuyendo la presión. También es de elección en el embarazo, presión de cristal. La clorina es un agonista alfa-2, tiene un efecto hipotensor por la activación de receptores del tronco encefálico. Tiene efectos adversos como la sedación del ritmo sexual. También se utiliza en el embarazo a nivel de neuroprotoma, tumores suprarrenales, con producción alta de polio. Algunos simpatolíticos, como los de la sala, la toxina y la relaxacina, estos también podrían exagerar la producción de actividad simpática y relajan directamente el músculo. Tienen usos a nivel prostático. Y estas son las combinaciones que podemos utilizar para cuando usamos antihipertensión. Podemos combinar eléctricos con beta-bloqueantes, podemos combinar eléctricos con alfa-bloqueantes, con beta-bloqueantes, con inhibidores de angiotensina 1, con dietas, con alfa-bloqueantes. Lo que no podemos combinar es dietas con ARAs. No combinen un captopril con un losartán, multiplicado, efecto adverso mayor, beneficio menor. No es una buena combinación. Después todo